vamos a dar inicio a una nueva jornada del Instituto de Derecho Laboral. En esta oportunidad buenas tardes a todos, también los que están saludando en el chat. En esta oportunidad el tema que nos convoca son demandas laborales a sociedades de hecho, legitimación pasiva y la responsabilidad de los socios. La modalidad que hemos elegido en esta oportunidad ha sido que primero con una presentación que van a realizar dos colegas, la doctora Alejandra Castro y la doctora Carla Mante, quienes son abogadas litigantes en el Fuero de Derecho del Trabajo y que con mucha predisposición han preparado el tema para dejar algún tipo de disparador y posteriormente podamos realizar el conversatorio. Sin más que introducir, le doy la palabra a Alejandro, que creo que va a iniciar, y por supuesto agradeciéndole siempre la predisposición con el instituto. Bueno, muchas gracias al instituto por la posibilidad y gracias a todos los que nos están escuchando por participar. Vamos a dar inicio a la charla. Iniciamos con una parte teórica, que la daré yo. Luego Carla va a analizar algunas jurisprudencias que hemos conseguido, algunas sentencias de acá de la provincia de San Juan, así que está bastante interesante. Bueno, como ya lo saben, el tema es demandas laborales a sociedades de hecho, legitimación pasiva y responsabilidad de los socios. No sé por qué no me cambia. Un segundo. Ahí está. Comenzaremos dando una introducción referida a la ley 19550, que como ustedes saben es la ley de sociedades. Antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se denominaba Ley de Sociedades Comerciales, y ahora, a partir de la vigencia del nuevo código, es la Ley General de Sociedades. Vamos a ver que en cuanto a sociedades de hecho ha cambiado bastante, no obstante, se sigue manteniendo el artículo 7, que manifiesta que una sociedad es regular a partir de su inscripción, y a contrario de censo, podemos decir que son irregulares aquellas que no han logrado su inscripción, ya sea porque no tienen instrumento escrito de constitución, o porque teniéndolo, no lo han inscrito. Bien, el capítulo 4 de la ley es el que regula este tipo de sociedades. Siempre ha existido este capítulo 4 y algunas de sus disposiciones han sido modificadas con la última reforma del código. El tema que más ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo es el sistema de inoponibilidad, es decir, consecuencia de esta falta de inscripción de estas sociedades, la ley le daba una sanción que era la inoponibilidad absoluta en un inicio, inclusive se cuestionaba que tuvieran personalidad jurídica. Luego de 1972 pasó esta nulidad absoluta a ser casi absoluta porque se le daba una existencia precaria y limitada, y actualmente tiene una nulidad, una inoponibilidad muy relativa, como pasaremos a ver. A partir del nuevo Código Civil y Comercial, vamos a ver que hay ciertos actos que antes estaban sancionados con nulidad absoluta y que ahora han pasado a tener ciertos efectos limitados, pero tienen. Por ejemplo, antes de las sociedades de hecho era habitual la redacción de un breve contrato, exigido muchas veces por organismos fiscales para la inscripción de estas sociedades. La realidad es que tales contratos, si bien existían, eran nulos por el mismo artículo 17 de la Ley de Sociedades Comerciales. ¿Qué decía este artículo 17? Es nula la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley, la omisión de cualquier requisito esencial no tipificante hace anulable un contrato, pero podrá subsanarse hasta su impugnación judicial. Es decir, teníamos dos situaciones en este artículo contempladas. La primera, que es la constitución de una sociedad que no estuviera en los tipos enunciados por la ley, que era nula directamente. Y la segunda situación era una sociedad de los tipos enunciados por la ley, pero que les faltaba algún requisito esencial que no tenía que ver con su tipo, que la hacía anulable, pero se podía subsanar. El nuevo artículo 17 de la Ley General de Sociedades dice que, espérame que se me movió acá dice que las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos no compatibles con el tipo legal, y que en caso de infracción a estas reglas
la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la sección cuarta de este capítulo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Ya dejamos de tener esta nulidad absoluta y vemos como la infracción a este tipo de sociedades es que va a producir los efectos que veremos en este capítulo 4. Bueno, ahora con la reforma vamos a ver que se suman otros integrantes. El artículo 21 en su nueva redacción dice que la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos que establece la ley, que omita requisitos esenciales o incumpla con las formalidades exigidas, se rige por lo dispuesto por esta sección. Ello determina la inclusión de 3 clases de sociedades. Tenemos la sociedad que no se constituye con sujeción a los tipos del capítulo 2, es decir, ahora sí es válido constituir sociedades que, por ejemplo, pueden ser conforme a tipos que estén en el extranjero y que no estén contemplados en nuestra ley, y no van a ser nulos, sino que van a tener esta inoponibilidad relativa y se les va a aplicar esta sección 4. Después tenemos en segundo lugar la sociedad que, cumpliendo con los requisitos exigidos por el tipo, les falta algún requisito no tipificante. Son las sociedades anulables que estaban contemplados en el antiguo artículo 17 en su segunda fase, que mientras no se haya resuelto su nulidad pueden actuar y subsanar el vicio. Y luego, en tercer lugar, tenemos la sociedad que incumple con las formalidades exigidas por esta ley. ¿Cuáles son las formalidades exigidas por esta ley? Son 3. Instrumentación por escrito, inscripción y publicidad. Es claro que si no cumplimos con la instrumentación por escrito y la publicidad no vamos a lograr la inscripción. Pero en definitiva, viene a contemplar este capítulo 4 tanto a las sociedades de hecho en sí, que vendrían a ser los que no tienen contrato escrito, como las sociedades irregulares, que vienen a ser los otros casos. Digamos, habiendo contrato, no se inscriben. Todas estas sociedades quedan incluidas en esta sección cuarta y de ningún modo se puede censurar la actuación de ninguna de ellas, incluidas las de hecho sin ninguna instrumentación o las sociedades civiles nacidas antes de la vigencia del nuevo código. Esto, como sabemos, en la práctica nos representa distintas dificultades, porque normalmente cuando viene el trabajador no sabe si la sociedad está inscrita, si es uno de los socios, y bueno, va planteando distintos temas de legitimación que ya vamos a ir. ¿Cuáles son las principales diferencias con el régimen anterior? El contrato social antes era inoponible ante terceros y aún entre socios. A partir del nuevo Código Civil y Comercial pasa a ser oponible siempre entre los socios y aún ante terceros, si estos terceros lo hubieran conocido al momento de contratar o de nacer la obligación. Por ejemplo, si el contrato de sociedad simple es presentado ante la FIP con la inscripción, pasa a ser oponible ante este organismo, que va a tener el contrato, no puede argumentar que no lo ha conocido. También puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administrados. De esta oponibilidad deriva que la sociedad solo es obligada por quienes el contrato se indica como representante. El domicilio legal es el que surge del contrato, su denominación social, etc. Acá nos encontramos con un primer problemita, digamos, que es que para quienes litigamos y normalmente representamos a trabajadores, sabemos que el trabajador al momento de ser contratado no le va a pedir a ninguna sociedad ni a ningún socio que le muestre el contrato, digamos. Es algo que en la práctica no va a pasar. Por lo cual nos cuestionamos si le es oponible este contrato a este trabajador si no lo ha visto, digamos, pensándolo en el sentido de la legitimidad, digamos. Si este trabajador denuncia a quien lo contrató, podría poner el contrato social, pero si el trabajador no lo conoce, estamos ahí con un temita. Después, estas sociedades pueden ser titulares de bienes registrables siempre y cuando identifiquen por escrito, con firmas certificadas, a sus socios y proporcionen. Esto está bueno en el sentido de que cuando no sabemos bien a quién demandar, podemos solicitar informes o medidas preliminares para que se nos informe. También acá habría que evaluar, me parece, la oportunidad y conveniencia, digamos, porque una vez que pidamos esa medida preliminar y se nos informe, nos va a ser oponible ese contrato social. Lo cual tiene consecuencias, como ya vamos a ver, en cuanto a la responsabilidad. Bueno, y por último, esto es muy importante y es el escudo sobre el cual giran la mayoría de los problemas y dilemas que se presentan. Los socios responden siempre en forma ilimitada, con todo su patrimonio, por las obligaciones sociales, igual que antes, pero como novedad, tal responsabilidad es en principio simplemente mancomunada por partes iguales
y subsidiaria. Esto último se cumplirá, salvo que otra cosa se pacte expresamente con algún tercero, surja del contrato en la medida que sea oponible, o surja de las reglas del tipo que se quiere adoptar. Bien, vamos a ver el artículo específico de la Ley General de Sociedades que refiere a esta responsabilidad. El artículo 24 dice: los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulta, primero, de una estipulación expresa respecto a una relación o conjunto de relaciones, o de una estipulación en el contrato social, en los términos del artículo 22, o de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. Yo creo que una salida a esto de la responsabilidad mancomunada y por partes iguales que ahora establece la ley es este inciso primero, que habla de una estipulación expresa respecto a una relación o conjunto de relaciones. Porque si nosotros nos vamos a la ley de contrato de trabajo, que regula unas relaciones específicas, la relación de trabajo, nos encontramos con el artículo 14, que nos habla de la nulidad por fraude laboral, y el artículo que habla de quién se considera empleador, una persona física, conjunto de ella o jurídica, tenga una personalidad jurídica propia que requiere los servicios de un trabajador. Es decir, y finalizando tenemos también el artículo 29, interposición y mediación de solidaridad, que dice que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto conciertan, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Es decir, acá tenemos un poco una salida respecto a la responsabilidad de los socios. Lo pongo a disposición y obviamente para discutir. Yo estudiando el tema me pareció que podía entrar en este inciso primero del artículo 24 de la Ley de Sociedades, que habla de una estipulación expresa respecto a una relación o conjunto de relaciones. Entonces, como sería una manera de salir un poco de este régimen de mancomunidad y de partes iguales que establece ahora la Ley General de Sociedades. Bueno, después yendo un poco más hacia el tema de la ley en sí, me parece que hay una contradicción, que también por supuesto lo pongo a disposición para la discusión y para la interpretación de todos los colegas que estén presentes. El artículo 54, refiriéndose a las sociedades típicas de la ley, habla de la no punibilidad de la persona jurídica. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice: la actuación de la sociedad concurre a la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Bueno, ¿qué es lo que nos plantea este artículo? O sea, yo me pregunto si la sanción para alguien que ha elaborado un instrumento constitutivo, lo ha publicado y lo ha inscrito, es una responsabilidad solidaria e ilimitada, y ahora las sociedades de hecho tienen una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales, es decir, es como que se está beneficiando más a las sociedades de hecho que a las sociedades que están inscritas. O sea, acá nos encontramos con un temita que no es menor. Plantea este tipo de cuestionamientos y de interrogantes. Como todo artículo que trata de derechos constitucionales, en este caso estaríamos poniendo en contraposición los derechos del trabajador con los derechos del empresario. Ya sabemos que en el trabajador tenemos el principio de buena fe, de orden público, de que es el más vulnerable, todos de raigambre constitucional, los principios que amparan al trabajador, y por el lado del empresario tenemos el derecho a ejercer toda industria lícita y de organización empresaria. Entonces tenemos dos tesis en este caso, que respecto al artículo 54, que tenemos la tesis amplia y la tesis restrictiva. La tesis restrictiva dice que solo si se persiguen fines extrasocietarios o personales debe correrse este velo que ampara las sociedades típicas, porque si no, ningún sentido tendría formar sociedades ante esta inseguridad jurídica, digamos. Entonces solamente podría irse contra los socios si acreditamos
excepcionalmente fines extrasocietarios o personales. En cambio, la amplia dice que en la medida de que el no cumplimiento de las cargas laborales por el empleador enriqueció a todos los socios, debe ser solidaria y limitada sin ningún tipo de discusión. Como decíamos, este artículo 54 se refiere a las sociedades típicas, en contraposición con las sociedades de derecho y de su nueva regulación por la ley. Se presentan los siguientes interrogantes. ¿De cabe responsabilidad? ¿Es mayor la sanción para los socios de una sociedad regularmente constituida que para una sociedad de hecho? Ya que la responsabilidad del artículo 54 es ilimitada y solidaria, y la del artículo 24 es mancomunada y por partes iguales. En las sociedades de hecho, al no tenerse a las normas de creación, inscripción o publicidad, esto no sería un indicio de que debe aplicarse la tesis amplia del artículo 54, digamos, si bien el artículo 54 no refiere a ellos, no tenemos manera, digamos, los terceros, respecto a una sociedad de hecho, de cotejar si los fines son extrasocietarios o no, o si están llevando esta sociedad solamente con fines abusivos, digamos, no tenemos manera de cotejarlo. Y en tercer lugar, si bien el espíritu de la ley que crea el nuevo Código Civil Comercial de la Nación tiende a proteger a los más vulnerables, en el caso específico del que estamos tratando, del derecho laboral, el más vulnerable vendría a ser el trabajador. Entonces cabe preguntarse si no se genera una contraposición con estas modificaciones al darle un mayor margen de actuación a las sociedades de hecho con esta responsabilidad mancomunada. Así que, bueno, nada, les dejo esos interrogantes. Con esto concluiría un poco la presentación teórica, y ahora la doctora Amante va a presentar sentencias al respecto que hemos conseguido con la amabilidad de los jueces, de gente que trabaja en el Poder Judicial y que nos ha dado una mano enorme. Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Pasamos con la doctora Amante. Un segundo mientras resolvemos las cuestiones técnicas. Bueno, Ale, muchas gracias. Muy clara tu exposición sobre el marco teórico, y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Amante, que nos va a traer un poquito de lo que has expuesto a la práctica laboral nuestra, y sobre todo lo interesante es que son precedentes de nuestra provincia. Así que, doctora Amante, no sé si estás... Sí. ¿Listo? Perfecto. Buenas tardes para todos. Hemos tratado de analizar un poco los criterios jurisprudenciales, tanto de los juzgados de primera instancia como segunda instancia de San Juan. La idea es analizar con todos los colegas que están presentes el día de hoy cómo se han resuelto estos casos que son demandas contra sociedades de hecho. Hay juzgados en los cuales no hemos tenido oportunidad de analizar jurisprudencia porque las demandas realizadas contra sociedades de hecho no han llegado, digamos, a concluir por causas, digamos, por el curso normal del proceso, es decir, con una sentencia. Hay muchas que han sido desistidas o han llegado a un acuerdo. Vamos a analizar algunos casos. El primero sería una sentencia del segundo juzgado laboral y una sentencia recaída en el año 2013, es decir, que nos tenemos que situar con la ley de sociedades comerciales, es decir, la ley 19550, la ley vieja. Bien, en este caso se demanda tanto al socio como a la sociedad de hecho. Un segundo, Carlita. Abrí más grande el Power. No, dejamos chiquito. Bueno, no. Decís que tenés problemas técnicos. No, para. Ahí lo ven mejor al Power. Bien, perfecto. Bueno, el demandado al contestar opone una defensa de legitimación pasiva, ¿y qué es lo que argumenta? Que en realidad el actor siempre prestó tareas para una sociedad de hecho, y que esa sociedad de hecho es un ente completamente distinto a los socios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el segundo juzgado laboral? En los considerandos ya nos vamos a dar una idea de la parte resolutiva. ¿Qué es lo que dice? Que si bien la sociedad de hecho tiene una personalidad distinta a los socios, la misma es precaria y limitada. Y nos explica qué es lo que significa precaria y limitada.
nos dice, bueno, precaria porque habrá de disolverse cuando cualquiera de los socios lo requiera, y es limitada porque ella no produce los efectos normales de una sociedad. Es decir, cualquiera de los socios puede representar a la sociedad, y los socios y quienes contraten en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio de exclusión ni limitaciones que se funden en el contrato social. Acá cita el artículo 24 de la Ley 19.550 en lo que hace a las relaciones de la sociedad con terceros, es decir, que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad en juicio y va a obligar a la sociedad por lo que allí ocurra. ¿Bien? Entonces, ¿qué resuelve el segundo juzgado laboral? Resuelve, curiosamente, hacer lugar a la demanda laboral, pero solo contra el socio, y rechaza la demanda interpuesta contra la sociedad de hecho. ¿Qué es lo que hace el demandado? Apela, y la sentencia recae a la sala segunda de la Cámara de Apelaciones. Tiene sentencia recaída en el 2014, y el demandante se agravia diciendo que él ha sido condenado en forma personal en el carácter de socio de una sociedad de hecho irregular, cuando el mismo fallo es quien exonera de responsabilidad a la misma sociedad de hecho. Entonces, ¿qué argumenta él? Dice que su responsabilidad, si bien es ilimitada, siempre es solidaria con la sociedad, toda vez que es precaria. La sociedad de hecho o irregular tiene personería distinta a los socios, y en consecuencia resulta infundada la condena al socio por una deuda social de la cual la sociedad propiamente dicha no es condenada. Entonces vamos a ver ahora qué resuelve la sala segunda. Bueno, perdón, vamos a los considerando para llegar a la parte resolutiva. Entonces dicen que si bien las sociedades de hecho tienen quit, solo es a los fines tributarios, que incluso en los casos de concursos o de quiebra, la misma es particular de cada uno de los socios y no de la sociedad en sí misma. Dice que los socios responden por la sociedad y pueden representarla en juicio, ¿bien? Y que esa facultad no solamente del socio de representar a la sociedad, no solamente en juicio, sino en todo lo que es en la ejecución de la condena, perdón, sino toda la etapa anterior. ¿Cuál es? Intimaciones, ya sea solo a la sociedad de hecho y a los socios o a cualquiera de los socios. ¿Bien? Entonces, ¿qué termina resolviendo la Cámara? Rechaza la apelación del demandante y es condenado el socio a cumplir con la sentencia, ¿bien? Se le da la razón, en este caso, al actor. La particularidad es que se condena al socio en representación de la sociedad y no a la sociedad. También tenemos un fallo del cuarto juzgado laboral que tiene sentencia del 2019. Si bien no es propiamente una demanda contra una sociedad de hecho, si es un amparo, la actora lo que trata en esta sentencia es de probar una sociedad de hecho. En los considerandos resulta interesante cómo prueba la sociedad de hecho. Esto nos va a servir no solamente cuando nuestro cliente esté registrado correctamente, sino cuando no lo está. ¿Cómo averiguamos los datos de la sociedad, el domicilio social, qué socios lo componen, los datos de los socios? En los considerandos de la sentencia de primera instancia nos dice, a modo de ejemplo, y siendo que han sido descritos al exponer la prueba, se encuentran tanto constancias de AFIP, constancias de inscripción en personas jurídicas, impuestos de ingresos brutos, contratos de sesiones, 931 de los trabajadores, recibos de sueldo, sesiones en comodato. Todo ello es prueba suficiente para aprobar la sociedad de hecho. Espero que esto nos sirva por si alguna vez nos topamos con una futura demanda contra una sociedad de hecho, deberíamos plantear medidas preliminares para preparar la vía ejecutiva, y una de esas podría ser oficiar a FIP, oficiar a rentas para que nos informe el impuesto de ingresos brutos, que nos informen en AFIP quiénes son los socios, cuál es el domicilio social, cuál es el domicilio de los socios, los datos de los socios y por último, vamos a pasar a dos fallos de la Cámara de Apelaciones. Esto es de la Sala Primera.
son dos fallos muy recientes, son de este año, de marzo y abril de este año, y la peculiaridad que tiene es que el apelante lo que se agravia es en que el juez de primera instancia aplica a una sentencia del 2000, un despido ocurrido en el 2016, aplica ley vieja, ley 19.550, es decir, ley de sociedades comerciales. Si tenemos en cuenta que el Código Civil y Comercial se modificó en agosto del 2015, el agravio es porque empleó o aplicó la ley vieja y no aplicó la Ley General de Sociedades para resolver la cuestión. Entonces, ¿qué nos dice en este caso el doctor Ibáñez? Dice, comenzando en el análisis de la cuestión traída a resolver, es importante tener presente que la relación laboral comenzó en abril del 2009. Se desarrolló hasta el despido en el 2016. Y en esto, ese interrego, la demandada fue una sociedad de hecho, sin siquiera haber iniciado el proceso de regularización, de modo que no podríamos hablar tan siquiera de un proceso de regularización no concluido a agosto del 2015 cuando se modifica el Código Civil. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que la solidaridad o la mancomunidad no es una mera consecuencia, sino que integra la relación jurídica, concluyo que la reforma introducida por la ley 26.994 no es aplicable al caso. Al respecto, cita textualmente la obra titulada La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, y dice que la solidaridad o mancomunidad es supletoria. Las partes pudieron pactar una u otra, y las nuevas leyes supletorias no se aplican a las relaciones existentes ni a sus consecuencias. La solidaridad o la mancomunidad integran la relación jurídica. No se trata de una mera consecuencia. Por lo tanto, las obligaciones que nacieron como solidarias bajo la ley anterior no se convierten en mancomunadas por la entrada en vigencia de una ley que las individualiza como meramente mancomunadas. Basado en este textual, resuelve desestimar el recurso de apelación. Es una sentencia de este año que lo que hace es aplicar la ley anterior para una sociedad de hecho que se creó con la ley anterior, que no pasó por el proceso de regularización, entonces le aplica la responsabilidad de la ley anterior, es decir, solidaria y limitada. Con este fallo concluimos la exposición, invitamos a todos los colegas que nos comenten cómo han sido sus causas laborales contra sociedades de hecho, cómo les ha resuelto los distintos juzgados y qué dificultades han tenido en entablar las demandas. Bueno, Carla, muchas gracias por tu exposición. La verdad que está bueno traer a la práctica casos nuestros de nuestra provincia. Y bueno, parte de la idea de esta jornada era justamente que se arme un pequeño conversatorio donde podamos discutir tanto los fallos que se han expuesto como si alguno quiere traer alguna experiencia particular, lo dejamos abierto. Se pueden abrir los micrófonos, pueden comentar por el chat. Sería bueno que había visto que Martín, el doctor Martín Peñafort, le vamos a... el artículo 54. No sé si está Martín presente, pero le vamos a dar micrófono para que opine. Siendo que es abogado de grande experiencia en el foro laboral. Martín, estás con el micrófono abierto. El tema es el siguiente, con respecto al cuestionario que formuló la doctora Castro, en cuanto a la supuesta contraposición que existiría entre el 54, el 54 es el de la ley de sociedades que establece la solidaridad de los socios, ¿verdad? Sí, pero a mi ver se refiere a las sociedades típicas, no a las de hecho. Justamente el 24 habla de una sociedad de hecho bien hecha, digamos. O sea,
Sociedad de hecho en sí, que delimita la responsabilidad de los socios en forma mancomunada, ¿bien? Pero cuando eso deja de existir, se aplica tanto a las sociedades regularmente constituidas como a las irregularmente constituidas, cuando existe fraude o una acción fuera de lo que es el objeto social. Eso es lo que quise puntualizar, ¿bien? Que el 54, Doctor, o sea que todo vos planteás que el 54 abarca entonces la situación de la sociedad de hecho cuando ha habido fraude, cuando ha habido por la misma nulidad del artículo 14 del LST, digamos. Exactamente, así sea de hecho, SA, SAS, SRL, lo que sea. Eso es lo que creo yo. Bien, es interesante la postura, o sea, porque a mí me daba esa sensación, digo, ¿cómo puede ser que una sociedad bien constituida tenga una responsabilidad mucho más grave que una sociedad de hecho? La sociedad bien constituida tiene la responsabilidad grave si está en infracción o en fraude de la ley, ¿bien? Sí, sí, sí. Concreto. Creo que eso es general, aplicable a todo tipo de sociedades. O sea, las de hecho, SAS, por más que no esté regularmente constituida o una sociedad que tenga el periodo vencido de vigencia, que también son irregulares. Claro. ¿Bien? Sí, sí, sí. Se entiende perfecto. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo voy por el trabajador siempre y así que estoy por esa, por esa postura. Ale, te hago una pregunta, lo bajemos un poquito a la práctica. Tenemos un trabajador despedido o trabajador negro contratado por una sociedad de hecho. ¿Demandamos a todos? ¿Demandamos a los socios? ¿Qué método tenés vos para darte cuenta quiénes son los socios, a quién demandás a todos? O sea, es como para bajarlo un poquito a la práctica y ver cómo Es que este es el quid de la cuestión. Cuando viene el trabajador a verte al estudio, normalmente refiere una persona que es la que le da las órdenes, la que le paga y la que él entiende como empleador. Entonces, el trabajador no sabe, por ahí sabe que hay una sociedad, pero el primero que te refiere para mandar los telegramas es la persona con la que él tiene contacto. Nosotros en el estudio normalmente entramos como una, digamos, lleva trabajo y no es un trabajo pago, lógicamente, pero para ahorrarnos trabajo posterior, entramos en una línea investigativa, digamos, mandamos el primer telegrama, pero ya estamos viendo en el registro público de comercio si están inscritos, si en el registro general de la propiedad hay algo a nombre de ellos, siempre está la página esta que googleas Quit Online, bueno, empezar a ver el tema de la legitimidad, ¿no? Porque bueno, como comentaba Carlita ahí, cuando una de las sentencias es súper importante, y la ley no, o sea, al estudiar armoniosamente, digamos, tanto la ley general de sociedades como la ley de contrato de trabajo, es como que genera varias zonas grises en donde después se puede mover. ¿Viste? Sí. Vos estás hablando siempre de un empleo registrado. Yo creo que J habló de un trabajador. No, porque si el trabajador es en negro, peor, porque ni siquiera tenés dónde... Cuando el trabajador está en negro, generalmente, como vos bien decís, no sabe quién es el empleador, simplemente el empleador es quien le da las órdenes, o quien dice que es la finca, por ponerte un ejemplo. ¿Bien? Sí. De hecho, demanda en consecuencia, y las cartas son en consecuencia, dirigidas al señor J. Valles, porque era el que le decía, cortá acá, hace esto o aquello. ¿Bien? Esa finca puede pertenecer perfectamente a una sociedad. ¿Bien? Sí. El trabajador no tiene por qué conocerlo. Tengo entendido que los tribunales no tienen, al no estar debidamente registrados, no importa quién sea el dueño de la finca, quién sea el dueño, si obviamente si le da las órdenes se comporta como tal o como dueño y demás, ¿bien? Creería que en esos casos, en el caso de una sociedad de hecho, volviendo al tema, lo ideal, J, es demandar, si sabes quiénes son los socios, a todos, y si no a la sociedad de hecho, que la duda que yo tendría eventualmente es si el cumplimiento de una sentencia ante la insolvencia o en la sociedad de hecho en sí, podéis hacer en esa etapa extensiva la condena a los socios, o necesariamente tenés que demandar a todos, pero si no, lo ideal es demandar a todos, pero si no sabes quiénes son los socios, es todo un tema. Ahí habría que ver si es posible, tengo entendido que sí, que hay algunos pronunciamientos que dicen que sí, que en la etapa de ejecución de sentencia vos podés
planteando el tema, dándole traslado al socio que tenga un ejercicio de defensa o una opinión en el proceso, hacer extensiva la condena a los socios. No sé ustedes qué saben de eso. Está Sí. muy bueno ese planteo. La verdad que por ahí es debatible, pero vamos a ver. La No sé si doctora, han- Sí, claro. quería acotar algo. Justamente uno de los fallos comentados se condena al socio y pero el intimado es el socio y el de... Está bien, por eso. Se condena al socio porque el demandado fue el socio. No demandó a la sociedad. Yo estoy Demanda a planteando, los dos, pero solo procede contra el socio. yo, conforme lo que leí, no demandó a los dos, demandó al socio. Demanda a los dos, lo condenan al socio y exoneran a la sociedad de hecho. Bien, bien. El planteo viene porque el socio representa a la sociedad. Él, Obviamente, al presentarse solo, bien, independientemente si habían socios o no, él lo que lo que debió hacer el socio es denunciar los datos de los otros socios. Al no hacerlo, él responsable por la sociedad, él puede actuar jurídicamente en representación de la sociedad y él responde inclusive, solidariamente. está perfecto, eso está bien. En definitiva, la condena a la sociedad que no le haya condenado a la sociedad es lo mismo, porque en definitiva paga el socio. E inclusive, si vos demandás a los dos, a la sociedad de hecho y al socio, y la sociedad de hecho no comparece el socio, no la puedes tener por rebelde a la sociedad porque el socio representa a la sociedad, justamente Claro. conforme lo que estamos diciendo. Claro, es así. Digamos, él se presenta como persona física, como representante de la sociedad. Él sí o sí, al presentarse en esa calidad de socio, responde también por la sociedad. Lo que eventualmente se podría haber hecho es decir que comparece por sí en su carácter de socio y en representación de la sociedad de hecho, no sé, a los fines de decir, bueno, que pague también la sociedad. No sé, estoy pensando en voz alta. No sé, Fabiana, ¿vos qué opinás que está levantando la mano? Demos No se le escucha, doctora. ahí ahí está, y se pueden desilenciar ustedes mismos. La idea es justamente que participemos. A ver, doctora Fabiana, ahí se está poniendo auricular. No, no se escucha. Doctora, Bueno, no se le escucha. si quiere puede escribir por el chat porque no se escucha. Hay una chica que te hace una No hay pregunta. problema. Bueno, acá tenemos una pregunta de la doctora Janina Peri, que pregunta si en la etapa del intercambio epistolar, los telegramas, si es importante enviarlos a todos los socios o enviarle a la sociedad solamente. Si sabés cuál es la sociedad, estaría cubierto. Después averiguás quiénes son los socios y eventualmente es lo mismo. Pero no es necesario creo que no es necesario notificar a todos. Bien, Martín, pero ahí si no notificas a todos porque no tenés conocimiento, después lo podés invocar en la causa como un hecho nuevo, si tomás conocimiento, ¿no? ¿Perdón? Si vos querés, por el tema de los socios, si tenés conocimiento, por ejemplo, de dos de los socios, Sí. pero en el procedimiento te enterás del resto, lo podés denunciar como un hecho nuevo, por ejemplo, se me viene a la mente. Estoy pensando, no es que tenga... Yo entiendo que lo puede denunciar tanto el actor como la demandada. La demandada puede presentarse y decir que la sociedad está compuesta por Pepito, Juancito y Manuelito. Bien. Y Sí. el demandado incluso puede denunciar a los otros socios para no hacerse responsable él solo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en el proceso, si vos tenés conocimiento, J, de otros socios, no sé si te convenga parar el proceso con una intervención de otra gente cuando con la sentencia puedes llegar a denunciar dicho hecho o hacerla efectiva contra el socio que después se la arreglen entre ellos. ¿Bien? Claro. Y la idea es mancomunada, bueno, ahí
aduciendo dicha circunstancia, puede decir, bueno, son 5 los socios, son estos. No son estos 2 solamente contra los que demandé, sino también sería extensible contra estos 3. Es todo opinable, ¿bien? Estoy pensando en vos. Yo Aparte también estoy pensando, pero ¿no se afectaría un poco el derecho de defensa al resto de los socios? Siempre con el traslado y escucharlo al socio. Así sea en etapa de ejecución de sentencia. Ahí vos cuando ejecutás sentencia contra el socio, él puede responder y defenderse de alguna manera, ¿bien? Y si... Permiso. Por otro lado, los otros socios lo estuvieron representando a la sociedad durante el transcurso del proceso. No puede alegar una violación del derecho de defensa sino más, porque estuvieron los otros socios que también representan a la sociedad, ¿bien? Perfecto. Bueno, muy claro. Bueno, ahí está la doctora Gabriela Ramos y el doctor Arancibia que querían comentar. ¿Le damos el pie, doctora? Una sola Primero cosita en relación a lo que decía Martín. Estoy cambiando de dispositivo porque no tengo buen audio. No sé si me pasa lo mismo que le pasaba a Fabiana, pero no tengo buen audio, así que estoy ahora desde el teléfono celular. En relación a lo que decía Martín, me parece que la oportunidad procesal o la figura procesal para traer al juicio a un socio de una sociedad de hecho es la intervención de terceros. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la intervención de un tercero obligado se puede hacer o al demandar o el demandado al contestar la demanda. No tenés otra posibilidad. O sea, no sé si lo puedes plantear como un hecho nuevo, Jota. Bien. Estamos hablando de conocer quiénes son los socios y tener conocimiento después. Bien, y respecto de lo otro, de lo que vos decías, yo la verdad que en lo personal no he tenido ningún caso, me interesa la temática, pero entiendo que lo que la mayoría de la tesis restrictiva, en lo que el fundamento que utiliza es el estado de indefensión que se le causa a un socio que va a ser o sea, que tiene que afrontar un proceso de ejecución de sentencia por el hecho de que los plazos que se le otorgan para contestar esa demanda de ejecución de sentencia son mucho más breves que los de un proceso ordinario. Sí, entonces esos son los fundamentos que... pero estamos hablando de sociedades de hecho, no de sociedades regularmente constituidas. Estamos hablando de sociedades... Sí, una pregunta. El artículo 54 a todo tipo de sociedad también. Digo, no, básicamente que si están el trabajador negro o hay fraude a la ley, podés hacerlo, se aplica el 54, ¿bien? Pero vos, ¿cómo conocés los socios? En una sociedad de hecho, que es lo que se planteó al principio, al menos que entendí que J planteó después. No sé si es eso. Fue un caso que se me vino a la mente como para graficarlo un poco. Le damos la palabra al doctor Mario Arancibia, que se había desilenciado, a ver cuál es su aporte, que también va a ser muy valioso. Gracias, buenas tardes. No, yo disiento con Martín, yo considero que se viola gravemente el derecho de defensa de un socio que es traído a juicio en la etapa de ejecución de sentencia. Una persona que no ha tenido noticia alguna de la existencia de un juicio, como bien dijo la doctora Ruth, se ve sometido a un trámite procesal en el cual los plazos son más breves y la posibilidad de debatir con prueba está mucho más acotada. Además, creo que no debe, ahí termino Martín, no debe confundirse o mezclarse el artículo 54 con la sociedad de hecho. El artículo 54 de la ley de sociedades está pensado para las sociedades regularmente constituidas. Nada más, yo creo que esa jurisprudencia es muy peligrosa. Y sí comparto, creo que uno de los principales problemas que tiene todo abogado que se sienta a armar una demanda es el tema de la legitimación. Creo que, no sé si así sucede en las facultades, pero si yo fuera profesor creo que le daría muchísimo tiempo a este tipo de debate, a este tipo de cuestiones que hoy se están tratando en este Zoom, porque el abogado que se siente a redactar una demanda es lo primero que tiene que saber a quién demanda. Y si va a demandar a una sociedad de hecho, ese trabajador que llega a la oficina de un abogado tiene que dar los nombres de las personas
que constituyen esa sociedad de hecho. Yo sé que esto no es sencillo cuando el trabajador, bien lo decía Martín, está convencido de que su empleador es quien le paga, y capaz que el que le paga no tiene nada que ver, no es ni dueño de la finca, no es el dueño de la explotación, es nada más que el pagador. Y nos ha pasado, quienes tenemos más de algunas décadas de ejercicio profesional, de que está no convencido, está absolutamente seguro de que su patrón es la persona que le da alguna instrucción y que cada quincena va y paga. Pero a mí me preocupa mucho, yo creo que es fundamental el buen ejercicio del derecho de defensa, y me parece muy injusto que esta jurisprudencia que refiere de que en un proceso de ejecución se puede llamar a Juan porque el trabajador se enteró de que Juan también era parte de una sociedad. Juan está en esta circunstancia, en mi opinión, muy desprotegido. Perdón, es sociedad de hecho, Mario, no una sociedad de SRL o una SA, ¿bien? Es una sociedad de hecho donde todos los socios o cada uno de los socios puede representar por sí a la sociedad. Sí, bueno, pero en la sociedad... En eso se basa la jurisprudencia que estuve leyendo, en decir, puede traerlo al final, porque en definitiva la sociedad estuvo defendida. Está bien, el socio en forma personal. No. Yo, el único que va a defender mi patrimonio soy yo, no es Juan, por más que eventualmente, si yo no fui socio de Juan y Juan me quiere involucrar a mí en un problema, ¿cómo voy a permitir que me defienda un tercero ajeno? El único que defiende el patrimonio es el dueño del patrimonio. Doctor, pero en una sociedad de hecho, donde uno no tiene acceso al contrato, ¿quién administra? ¿Quién representa a la sociedad? Bueno, es que hay que probarlo, precisamente. Esa es la pregunta que prueba, yo tengo. pero si vos traes a un socio, a un supuesto socio, a un proceso de ejecución, en donde él ha sido ajeno a toda la discusión que ha habido, a los testigos, al ingreso de los informes, al control de la pericia, y de golpe se encuentra que hay una sentencia que condena a Juan y a José, y que alguien dijo que Pedro también era socio de Juan y José, y es traído ya al proceso de ejecución de sentencia. A mí me parece que viola gravemente el derecho de defensa y el debido proceso legal. Tengo un supuesto, eso es obvio. Acá lo que se está hablando es que el socio sea realmente socio y no haya sido demandado. Pero que eso hay que probarlo en un proceso de conocimiento donde hay amplitud de prueba. Y eso en el proceso de ejecución, como bien decía la colega Ruth Gabriela, no está de ninguna forma garantizado, porque tenés todo muy acotado. Y un oficio de la que dice que Juan, Pedro y José son socios. ¿Cómo? Yo tengo un oficio de la FIP que te dice que la sociedad de hecho la componen Juan, Pedro y José. Que se dio en el transcurso del proceso. No, bueno, está bien. A ver, ya me estás agregando elementos. Si en el proceso de ejecución surge un instrumento público, un instrumento... Si diga vos también sos socio mío, no. Obviamente tiene que haber algo concreto. Pero aún así yo creo, discúlpame Carla, aún así creo, aún cuando apareciera un instrumento público, tengo derecho a redarguir de falsedad en un proceso de conocimiento ese instrumento público. Me da la impresión que traer en el proceso de ejecución a un tercero, estamos en la cornisa de violentar el derecho de defensa. Bueno, a ver, vamos a Hola, Mario. En el chat se está comentando que en realidad eso sería un problema entre los socios, quienes sería oponible ese contrato y no con el trabajador. Agradezco por si me llamó de parte de él. Voy a agregarle un condimento más. ¿Qué pasa cuando los socios no han hecho contrato alguno? Vamos a poner... Justo se disparó el sonido de alguien. Bueno, en realidad la idea de esta jornada era justamente el debate, así que hay varios que han levantado la mano. Leighton, Micaela, doctora, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Hola, buenas tardes. La verdad que a mí me ha quedado
Bueno, claro que no es muy fácil el tema de las sociedades de hecho, y mi duda es básicamente con el tema de la prueba. O sea, yo me encuentro con un trabajador que va al estudio y me dice que tal sociedad está constituida por fulanito 1, 2 y 3. Yo hago la demanda en contra de ellos 3, pero siento, así como se están planteando las cosas, lo que más o menos he entendido, pero necesito que me lo confirmen, que no tengo como sustento en la prueba de saber si realmente es el socio, que es un poco el debate que se está armando. ¿Cómo hago para saberlo? Porque si no hay contrato, no hay nada, o sea, inscripto, ¿cómo me sustento mi propia demanda? Cedo la palabra a las expositoras que han preparado sobre el tema, si quieres responder alguna. Alejandra, Carla. Bueno, a nosotros nos va a pasar... Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, sí. Bueno, a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, nos han venido muchos trabajadores contra una empresa que se llamaba Pepito, con él, ¿no? No, pero que son ellos y que ya hace años que vienen así, que reclutan gente por Facebook, que pum, que pam, bueno. ¿Saben quiénes son los socios? Sí, sabemos cuáles son los socios. Los domicilios, sí. Nos dan los domicilios de los 3 lugares, uno se mudó, el otro por sellado, que ese, bueno, por lo menos ese está notificado, digamos, que esté sellado, y donde era la supuesta sociedad no había nada. Entonces, ante eso empezamos a investigar, decimos, bueno, vamos al Registro Público Comercio. Registro Público Comercio no había nada. Inspección General de Personas Jurídicas. Sí, mira, estuvo inscrita como sociedad del capítulo 4, que es esta que estamos comentando, de sociedades irregulares, y pero ya no está más porque la FIBA emitió una alerta de falta de cumplimiento de la normativa tributaria, por lo cual esta inscripción se cayó. O sea, en ningún lado logramos dar con el domicilio, digamos, y seguían contratando gente. A todo esto, ¿qué le decía al cliente? Pero muéstreme la captura de pantalla del Facebook donde reclutan gente, y es un Facebook o sea, es gente tan humilde, digamos. Uno no se postularía para ese trabajo porque ves la publicación y te das cuenta que es medio... Pero la gente está tan necesitada de trabajo que postula y trabaja unos meses y hasta que decide salirse de ahí, bueno, y demás. Entonces, la conclusión que he sacado, yo más o menos no tengo la verdad absoluta, te digo la conclusión que he sacado de todo esto que hemos preparado y demás, usar eso que postulaba el fallo número 2, que hablaba Carla recién, de pedir informes sobre todos los organismos tributarios, o sea, a la DGR y a la FIP, porque estos organismos tienen que tributar pese a todo, digamos, más allá que sean sociedades de hecho. Entonces tienen que tener un quit. ¿Cómo llegás al dato? Y a ver si por ahí podemos pillarlo. Esa es la cuestión, ¿cómo los pillás? Digamos? Por eso se planteó la charla y por eso yo lo planteaba a nivel interrogante, porque sinceramente todavía yo en lo personal no tengo sentencias al respecto. Y bueno, las que hemos conseguido son las con la colega, las que hemos presentado, por eso también invitábamos a los colegas de más experiencia a ver qué opinaban respecto al tema. Es muy difícil el tema de legitimación en la sociedad de hecho. Lo ideal es demandar a la sociedad y a todos los socios, pero no siempre tenés esa información. Ahí Carla va a contestar. Bueno, experiencia, yo te doy mi respuesta. Primero hay que diferenciar si la sociedad de hecho, o sea, si el trabajador, perdón, está registrado o no. Si el trabajador está registrado, te va a traer un recibo de sueldo donde dice que el empleador es tanto, 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 sociedad de hecho, va a tener un quit de donde vos podés partir, y va a haber un socio, que es el socio que le va a firmar tanto los recibos de sueldo, alta AFIP, bajada AFIP, certificación de servicio, certificado de trabajo y demás. Eso es una pauta como para comenzar y ya vas a tener los datos por lo menos de un socio. ¿Bien? El problema es cuando está en negro, porque en ese caso el trabajador es muy probable que ni siquiera sepa que existe una sociedad de hecho. Él te va a decir, a mí me pagaba y me daba órdenes tal persona, y es muy probable que en ese caso sí, para mí, la demandada sea quien invoque una sociedad de hecho.
No sé si alguien más quiere acotar algo. El doctor Juárez Prieto, te damos la palabra. No sé si estás presente, Juancho. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Está lindo para opinar de todo, pero hasta 3 horas. Está muy buena la charla. No, quería tomar un poco la posta de lo que estaba hablando Mario, que está muy interesante lo que él dice. Yo participé de una charla que dio acá en la provincia hace unos años la doctora Diana Cañal. Seguramente Mario la conoce, es una vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones. Ella tiene muchos trabajos sobre el tema de extensión de la responsabilidad o de la extensión de la sentencia a terceros que no hayan participado en el proceso. Inicialmente, ¿no? Porque justamente lo que decía ella, ella lo que hacía era armar un incidente de extensión de responsabilidad durante el proceso o aún después del proceso, que como un aporte, y creo que Mario lo dijo, cuando dijo, bueno, me has dado un instrumento más o un dato más que no estaba, dice que, me decía la jueza que todo aquello que nosotros nos vamos enterando durante el proceso, que lo fuéramos aportando, aunque no tuviera nada que ver con las partes. En el caso de que ya tuviéramos conocimiento de que hay una persona o un tercero que esté vinculado con estas sociedades. Y ella no tenía problema de condenar, nunca tuvo problema porque ha sido muy criticada por esto, de condenar a terceras personas que no han participado en el proceso. Es muy interesante la teoría que ella elabora y creo que ha escrito hasta un libro sobre el particular y tiene muchísimas sentencias en este sentido. Me parece que es estudiar, podemos estar no de acuerdo, yo lo entiendo a Mario porque la verdad que parecería así a primera vista que atenta contra el derecho de defensa, es lógico eso, pero bueno, también es importante porque uno se va dando cuenta, se va enterando de cosas que han pasado en la empresa con el transcurso del proceso. Inclusive que se entera cuando van los testigos a la audiencia testimonial y uno habla con esos testigos después de la audiencia y se explayan un poco más de lo que han dicho en la audiencia, ahí te cuentan otra realidad, a lo mejor el cliente no estaba enterado, ya sea porque era el encargado o porque tenía otro acercamiento a los dueños de la empresa. Así que bueno, eso existe. Hay que estudiarlo y bueno, plantearlo, dejarlo bien planteado. Creo que los jueces de acá son muy reacios. Yo estoy planteando en este momento, si quieren después les cuento cómo me fue, un embargo sobre una empresa continuadora de la empresa que era la empleadora de mi cliente. Yo lo que he hecho es trabajar un embargo sobre esa gente porque en realidad fue una continuadora por una transferencia de establecimiento, que si bien ellos no tuvieron participación en la relación contractual, como continúan la empresa, y yo además, yo he logrado conectar a una empresa con la otra porque hay un tipo que es el mismo socio, trabaja en el mismo lugar y se aplica en este caso, a mi parecer, después lo valora la jueza, la teoría del plenario Baglieri, que es muy importante que lo vean para que entiendan lo que estoy diciendo. Así que bueno, muchas gracias y está muy buena la charla. Felicitaciones a las exponentes. Bueno, Juancho, gracias por tu participación. No sé si alguien quiere acotar algo más, preguntar. La idea, como les dije al principio, es que esta reunión se asemeje un poco a lo que hacíamos las reuniones del instituto en el foro de abogados, donde íbamos presencialmente, y que no sea tan estructurada, sino justamente para que participemos y se armen estos debates con diferentes tipos de opiniones. Así Una cosa más que sí. se me pasó recién decirle a la colega es, nosotros también lo que hacemos es pedirles la historia laboral, porque por ejemplo a veces nos vienen clientes que nos dicen que están en negro y les pedimos historia laboral y nos encontramos con que tienen insólitamente aportes, sobre todo este último año que el gobierno ha dado beneficios a las empresas. Entonces, bueno, eso también es algo importante a tener en cuenta. Ellos con la clave ANSES lo sacan, si saben manejar la computadora, si no, a cualquier ciber te lo dan. Y bueno, eso tal vez te pueda ayudar en la práctica un poco.
Bien. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud, alguna duda, Ahí nos o están algo que quiera preguntando compartir. por el grupo de WhatsApp. Sí, tenemos el grupo de WhatsApp del instituto. Estamos casi al límite de integrantes, el grupo, pero bueno, ahí, doctora, ya le tomamos los datos y le agregamos. ¿Alguien más? Que quiera aportar algo. Ay, no los quiero presionar y incentivar, sino me gustaría que sea más voluntaria la participación, pero la verdad que ha estado interesante todos los puntos de vista. Mario quiere hablar, pero está muteado. A ver, habla, Mario. Hola. No, sí, solo doctor. ratificar lo que decía Juan Manuel, de que quien esté interesado en la extensión de responsabilidades después del dictado de la sentencia, leer los fallos de la doctora Cañal es una gran recomendación. Hay que advertir que muchos de esos fallos luego fueron revocados, ¿no? Porque es un tema que genera mucha discrepancia y mucho conflicto, ¿no? Pero vivamente creo que hay que recomendar la lectura de esos fallos, quien obviamente quiera profundizar la cuestión. Sí, yo de esta parte de Diana Cañal ya no lo he leído, pero sí han revocado varios fallos de lo que es riesgo de trabajo en la Corte. Eso sí lo tengo presente. Quería comentar. Sí, doctor. Con el doctor Dragani llevábamos una causa en el cuarto juzgado laboral contra una SRL. Con sentencia pedimos la extensión de la condena a los socios y en primera instancia conseguimos que nos dieran lugar, pero ya en la Cámara, alegando el derecho de defensa, nos lo dieron vuelta al fallo, por si sirve. Bien, ¿en qué sala, doctora? ¿Sala 1 o sala 2? Tendría que revisarlo en el sistema. Bueno, no importa, era como para hacer Doctor, solicitaste también la demanda. No, una vez que teníamos la sentencia, era solo contra la sociedad, como la sociedad no tenía bienes, pedimos la extensión de la condena a los socios, nos lo reconocieron en primera instancia, apeló la demandada, o sea, en realidad los socios, y le dieron lugar en la Cámara. Ese también es una cuestión discutida. Sobre lo que tenés que... Sí. A ver, nos estamos pisando. A ver, sobre lo que dijo la doctora Amante, a mí me pasó algo parecido y de hecho lo que yo hice fue llevar porque así lo decidió la Cámara, estoy hablando de un juicio que ya tiene sus años, terminé en sede civil con el juicio contra los socios porque se declararon incompetentes. La verdad que me quedaré con la incógnita y debería seguir haciendo los intentos de qué hubiera pasado porque rápidamente arreglaron en cuanto se advirtieron de que le iba a llevar el tema a sede civil, porque es otro tema muy interesante, ¿no? Las sociedades vaciadas, no las sociedades de hecho, sino las sociedades debidamente constituidas que son cartón pintado y luego el abogado, el pobre trabajador, luego de años de litigar, se encuentra al final de la historia que tiene una bonita sentencia para colgar de la pared, pero que no produce ningún efecto práctico en el bolsillo. En estos casos, conociendo sería muy interesante conocer esa jurisprudencia de la Cámara Laboral, pero hace unos años yo terminé promoviendo un juicio en sede civil, había pedido informe en el Registro Público de Comercio, en el juzgado comercial, para saber si la sociedad se había liquidado y si se había presentado en concurso quiebra, más la ejecución de sentencia laboral que no pudo prosperar. Con esos tres elementos, pedí demandé por daños y perjuicios, invocando legislación comercial y legislación civil a los socios. En cuanto el colega de la sociedad advirtió que había avanzado por ese sendero, rápidamente nos contactaron y terminamos llegando a un arreglo que no fue todo lo que se pretendía, pero que fue razonable para el cliente y para quien era su abogado. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. No sé si se están despidiendo, pero por lo menos saludo a todos. Muchas gracias por la participación, doctor. A Martín Peñafón, un abrazo. Doctora Gabriela Ramos. Sí.
estaba por hacer algún... Ahí te doy el audio, Gaby. Ahí está. Simplemente sobre lo que hablaba recién la colega, que son cuestiones muy discutidas, y Mario recién habló del tema de la competencia, ¿sí? En este tema de una vez que tenés la sentencia y la querés ejecutar contra los socios, de manera personal. Esa es una. Y bueno, lo otro era consultarle esto, que ya me lo respondió, si el planteo de extensión de responsabilidad a estos socios de la sociedad de hecho o a los que no conocemos, los realizaron en la demanda o ya en la etapa de ejecución, que ya lo respondió. Perfecto. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu aporte también. Está todo muy interesante, la verdad, el tema. Da para mucho. No, pero por supuesto, en realidad es como mencionaba anteriormente, es un disparador y que podamos charlar y que sea más parecido a las reuniones de antes del instituto que eran un poco más descontracturadas. Así que, bueno, no sé si alguien quiere dar algún tipo de opinión, pregunta. Están todos invitados a participar. Si no... Me parece que ya estamos. Bueno, algún tipo de aporte más a las expositoras, que me voy a tomar nuevamente de felicitarlas, porque realmente está bueno generar este tipo de contenido y está bueno que tengamos alguna base como para debatir y no que sean ideas sueltas. Así que vamos a cerrar esta jornada. La verdad que ha estado bueno, ha estado divertido, entretenido, ha sido nuevo. Personalmente para mí ha sido nuevo también, así que he aprendido, valoro mucho la experiencia de los integrantes del instituto que han participado. Les agradezco también a todos y a cada uno de los participantes que se toma un trabajo y deja algunas cosas de lado para participar activamente y colaborar un poco con su experiencia. Te agradezco a vos, Alejandra y Carla, porque está muy bueno y es algo que vamos a seguir haciendo. Como lo mencioné anteriormente, ofertas de posgrados y capacitaciones hay un montonazo, hay una sobreoferta, creo, y si nosotros nos enfocamos a redireccionar eso a nuestra jurisdicción, a San Juan, a poder conocer un poquito más la jurisprudencia, me parece que va a ser mucho más enriquecedor. Así que bueno, les dejo un saludo a todos y muchas gracias por participar. Chao.